Gracias por acompañarnos una vez más en el estudio de la Palabra de Dios. Yo no sé en cuanto a ti, pero yo he estado disfrutando de los estudios del libro de Josué porque encuentro un paralelismo maravilloso. El pueblo de Dios yendo hacia la tierra prometida y el pueblo de Dios actual en camino hacia la Canaán celestial, que pronto será una realidad porque Jesús se acerca. Ya está en el umbral mismo, esperando o viniendo por su pueblo. Vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. La Biblia relata historias con un propósito específico. Los autores no son observadores neutrales, sino que siempre intentan transmitir un mensaje teológico. Representan la versión inspirada de lo que sucedió, pero también se interesan por el significado de la historia. Y la inspiración divina proporcionó a los historiadores bíblicos los lentes o las lentes adecuadas para ver la historia. Que el libro de Josué posee un significado profético es evidente en la tradición hebrea, que incluye el libro en la sección llamada Nevi'im, o sea, los profetas. Todos los libros entre Josué y Segundo de Reyes, no diga segunda porque no es epístola, es el segundo libro, Segundo de Reyes, se conocen como profetas anteriores. Y es parte del contexto histórico que prepara el escenario para comprender a los profetas mayores y menores que se conocen como los profetas posteriores en el canon hebreo. Los discursos finales de Josué presentan el núcleo teológico del libro. Y el mensaje principal se puede resumir en 3 palabras: Dios es fiel. Y como también es poderoso, ninguna de sus promesas puede fallar. Y el libro presenta la perspectiva bíblica de que la historia avanza de acuerdo con el propósito soberano de Dios, independientemente de la respuesta de Israel. Sin embargo, señala que para que Israel reciba y mantenga las bendiciones de Dios, también debe ser fiel. Lamentablemente, las generaciones posteriores no hicieron caso de esta amonestación, como lo muestran los relatos posteriores de las Escrituras. Y en este contexto, Josué y Jueces representan 2 caras de la misma moneda. La primera es la fidelidad inquebrantable de Dios y la segunda es la infidelidad persistente de Israel. Así que te invito a abrir tu Biblia en Josué capítulo 21, versículo 45. Y en unos segundos regresaré para repasar juntos el tema Dios es fiel. Josué 21:45 nos dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando John F. Kennedy se dirigió a los Estados Unidos en su primer discurso como presidente el 20 de enero de 1961, su mensaje tuvo solo 1,366 palabras, pero dejó una huella indeleble en la mente de los estadounidenses. Mientras animaba a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de sus privilegios, dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, sintió que se acercaba el final de su vida, exhortó a los dirigentes de la nación y a los israelitas. Y Josué 23 se centra en el futuro y en cómo adorar exclusivamente a Dios. Josué 24 repasa las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a los oyentes a rendir culto solo a Él. Y hoy estudiaremos el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. Vamos a ver qué imagen conceptual se presenta aquí acerca de Dios y cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación. Josué 21:43 en adelante. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabe que estos versículos constituyen el clímax del libro y su resumen teológico?
además de destacar uno de los temas principales, la fidelidad al pacto de Dios, quien cumple sus promesas y sus juramentos. Y esta breve sección también resume todo el contenido del libro hasta el momento. Toda esta retrospectiva es contemplada a través del prisma de la fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios, mejor dicho. Porque los israelitas debían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Todo el éxito de Israel había de atribuirse únicamente a la iniciativa divina y a la fidelidad de Dios. Y lo mismo ocurre con nuestra salvación. ¿Recuerdas el versículo de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y de hecho también Pablo escribió lo siguiente, haciendo hincapié de la fidelidad de Dios, en el libro 2 de Timoteo, capítulo 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso la pregunta es: ¿de qué manera la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas nos da la seguridad de que ninguna de sus promesas acerca del futuro fallará? Porque Dios es fiel y Él siempre dice la verdad. Vamos a ver ahora una señal de preocupación, porque la gloriosa conclusión de toda la sección de Josué 21 lleva en sí, implícita en sí, la aseveración de que la obediencia a Dios es la condición para el cumplimiento de lo prometido por Él. El éxito nunca debe darse por sentado. Siempre está ligado a la obediencia a la palabra de Dios. Así la adjudicación de la tierra, además de ser la demostración de la fidelidad de Dios para con Israel, dejaba lugar para un futuro desarrollo abierto basado en la actitud de Israel. Por eso la pregunta sería: ¿este capaz de asegurar lo logrado? ¿Cuáles son los puntos principales de la introducción de Josué? Veamos. Aconteció, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, ya siendo viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y en su discurso, el ya anciano Josué transfiere a su público la finalización de la misión que Dios le había encomendado. Describe cómo fue posible la conquista de la tierra. El Señor luchó por ellos. Y aunque los israelitas se vieron envueltos en guerras después del éxodo a causa de su infidelidad y su incredulidad, no fue gracias a su poder militar, sino a la intervención de Dios, como consiguieron poseer la tierra. Dios había dado a Israel reposo de sus enemigos, pero quedaban algunas naciones a las que todavía había que desposeer. Y la victoria no era una realidad consumada e inmutable para Israel, sino una posibilidad siempre presente mediante la confianza constante en la fiel ayuda divina. Un mensaje para nosotros, que a veces pensamos que por ser cristianos ya está todo solucionado. Es una lucha constante y nuestra dependencia de Dios hace la diferencia. ¿Qué similitudes existen entre la manera como los israelitas conquistaron Canaán bajo el liderazgo de Josué y la forma en que los cristianos pueden vivir hoy una vida espiritual victoriosa? Ya lo mencioné, pero leamos de la palabra de Dios en Colosenses, 2 Corintios y Efesios. Y nos dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza y estrategia. Del mismo modo, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar a pesar de contar con tantas promesas maravillosas? Y decimos que pueblo duro es Israel, pero resulta que nosotros andamos a veces peor con toda la luz que tenemos. Y ahora en su discurso estableció límites definidos. En otras palabras, se las puso en blanco y negro, ¿verdad? Utilizando las mismas palabras que se le dijeron al principio del libro, Josué afirmó que la tarea que aguardaba a Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual, y tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Torá. ¿Por qué adoptó Josué una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes? Lo dice aquí: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Bueno, allí estaba, clarito se las dijo. El peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad de las naciones restantes, sino su amistad. Las armas de ellas no representaban tal vez un desafío para Israel, pero su ideología y sus valores, o falta de ellos, podían resultar más dañinos que cualquier otra fuerza militar. ¿No pasa hoy lo mismo con nuestra sociedad y a veces nos sentimos intimidados por lo que la sociedad piensa? Josué llamó la atención a los líderes al hecho crucial de que el conflicto en el que se habían visto envueltos era primordialmente y en última instancia un conflicto espiritual. Por tanto, Israel debía preservar su singular identidad y dependencia de Dios. La prohibición de invocar el nombre de un Dios, jurar por él o servirle o inclinarse ante él tenía que ver con la idolatría. Porque en el antiguo cercano oriente, el nombre de una deidad representaba su presencia y su poder. Invocar o mencionar los nombres de los dioses en los saludos cotidianos o en las transacciones comerciales significaba reconocer su autoridad y contribuía a que los israelitas buscaran su poder en tiempos de necesidad. El peligro de casarse con los cananeos restantes consistía en que Israel perdiera su pureza espiritual. La intención de la amonestación de Josué no era promover la pureza racial o étnica, no, sino evitar la idolatría que podía conducir al colapso espiritual de Israel. Ahí tenemos el caso de Salomón, un ejemplo dramático de las tristes consecuencias espirituales de los matrimonios mixtos. En el Nuevo Testamento se exhorta firmemente a los cristianos a no unirse en matrimonio con los no creyentes. Aunque en el caso de los matrimonios existentes, Pablo no aconseja al cónyuge creyente que se divorcie del incrédulo, sino que lleve una vida cristiana ejemplar con la esperanza de ganar al no creyente para el Señor. Pero la advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales conduce inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. Por eso nos preguntamos cómo podemos mantener una relación equilibrada con la sociedad que nos rodea sin dejarnos intimidar con sus costumbres
o ser absorbidas por ellas? Bueno, Israel se había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto y en la tierra prometida. Y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar su pacto. Así que estos versículos representan el clímax de la severidad de la retórica de Josué. Y se lo puso, como dije, en blanco y negro, clarito. Y resulta chocante oír que el Señor destruiría a Israel, ya que el mismo término se había utilizado anteriormente para referirse a la aniquilación de los cananeos. Tan cierto como que las promesas del Señor se habían cumplido fielmente en cuanto a las bendiciones de Israel, las maldiciones del pacto también se harían realidad si los israelitas la quebrantaban. Dice: hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Él declara la guerra al pecado independientemente de dónde se encuentre éste. Israel no fue santificado ni adquirió méritos especiales por participar en la guerra santa, como tampoco los adquirieron las naciones paganas cuando más tarde se convirtieron en el medio del juicio utilizado por Dios contra la nación elegida. Israel debía decidir si haría de la gloriosa certeza del pasado el fundamento para afrontar el futuro. Y a primera vista, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios parece incompatible con la afirmación de que Él es amor. Sin embargo, es precisamente a la luz de la ira de Dios como la doctrina bíblica de su amor adquiere mayor relevancia. Porque en primer lugar, la Biblia presenta a Dios como un amoroso, paciente, abnegado y dispuesto a perdonar. Sin embargo, en el contexto de un mundo afectado por el pecado, la ira del Señor es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado y el mal. Su ira nunca es una reacción emocional vengativa e impredecible. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte. Y quien crea en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios. Por eso el concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. Y la única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante en el Señor. Por eso, si tú ves los 10 mandamientos como prohibiciones, estás en problema. Pero si lo ves como habilitaciones de querer hacer la voluntad de Dios, estás en el camino correcto. Por eso es importante señalar que, según la evaluación de Josué, tal fidelidad había caracterizado a Israel como nación hasta el día de hoy. Lamentablemente, la misma formación no sería aplicable a periodos posteriores de la historia de Israel, como tristemente demuestra el libro de Jueces que estudiaremos el siguiente trimestre. Para que Israel pudiera disfrutar continuamente de las bendiciones del pacto, debía permanecer fiel a Dios. Y el texto hebreo de Josué 23:11 es extremadamente enfático. Dice así: ten mucho cuidado por el bien de tu propia alma. Wow. Si entendemos el amor a Dios como un compromiso consciente y como una devoción a Él, es posible exigirlo sin violar su verdadera esencia. Dios siempre quiso que la obediencia a sus mandamientos surgiera natural y espontáneamente de una relación personal con Él, basada en lo que Él hizo por su pueblo como demostración de su gran misericordia y amor. El mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua, pero no simétrica, del amor divino. Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada persona que corresponda a su amor. Y en consecuencia, su amor para con todos constituye el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Bueno, vamos a concluir diciendo que en cuanto a la fidelidad de Dios hoy, Josué animó a Israel a reflexionar sobre las promesas y los hechos pasados de Dios para reconocer su fidelidad en el presente. Y uno de los versículos más conocidos sobre la fidelidad de Dios está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. ¿Recuerdas? Grande es tu fidelidad. Y en el momento de esta proclamación de Jeremías, el pueblo de Dios, a causa de su rebelión, se encontraba en un lugar oscuro.
Los tres pilares fundamentales de la sociedad judía estaban arruinados: la tierra, la monarquía y el templo. Pero incluso ante la dura realidad del exilio y la destrucción, el profeta proclamó con valentía las palabras: grande es tu fidelidad. Incluso ha sido la base para ese canto hermoso: oh Dios eterno, grande es tu fidelidad, ¿verdad? ¿Cómo puedes ver la fidelidad de Dios en medio de los tiempos difíciles en tu vida? ¿Cómo puede el hecho de que Dios es fiel y digno de confianza ayudarte a navegar las aguas turbulentas de la vida cuando no ves sus acciones con claridad? Bueno, cerramos nuestro estudio con esta maravillosa cita del libro Patriarcas y Profetas. Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Y un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quieran hacer a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Dios es el dador de la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para perpetuar la vida. Pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino la discordia. Mientras exista el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Y únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona a sus funestos resultados. ¿Cómo respondes cuando las cosas no resultan como esperabas o pedías en oración, o cuando las promesas reclamadas se encuentran en silencio? ¿Puedes seguir confiando en Dios aunque veas que las cosas no salen como a ti te parece? O como predicaba el otro sábado en cierta iglesia, ¿qué hacer cuando oramos y las cosas nos salen peor? Tenemos que seguir confiando en Dios, porque en su momento Él nos va a sorprender de una manera increíble, dándonos más aún de lo que nosotros rogamos o esperamos. Oremos. Padre Celestial, al llegar al penúltimo tema de esta serie del libro de Josué, te agradecemos porque grande es tu fidelidad. Tú eres fiel. Nosotros somos los que fallamos tantas veces. Y tristemente a veces te echamos la culpa por todos los males que nosotros mismos estamos buscando y andamos detrás de ellos. Gracias por tu perdón, por tu gracia. Gracias por tu fidelidad, en la cual nos asimos hoy y anclamos nuestros pies en tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Justos son tus juicios, son verdaderos. Tus caminos siempre son rectos. Queremos amoldar nuestra vida a los principios que nos has dejado. Queremos que nos guíes por el camino correcto. Y cuando llegue el día del gran reencuentro, que podamos gozarnos y seguir cantando: grande Señor ha sido, es y será tu fidelidad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, llegó el tiempo de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha, Dios te bendiga.